Está con nosotros hoy Fernanda Pérez, ella es vocera de Redefine Puebla para platicarnos de esta conmemoración que se realizó, que tuvo como fecha el día de ayer, el Día de la Diversidad Sexual. Sin embargo, estas actividades se realizaron en el marco del fin de semana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues muy contenta de poder compartir un poco también del día histórico que se vivió este fin de semana, pero también por poder compartir un poco sobre la historia de este día, ¿no? Pues el origen sobre todo de por qué este mes es nombrado como el de la diversidad sexual. Pues platícanos, Fer. Pues de hecho el día 28 de junio de 1969 es como el día marcado como la fecha del origen de este pues marco, ¿no? Por los derechos de la diversidad sexual en general. Pues se da gracias a un movimiento en una comunidad de Nueva York, en un barrio de Nueva York, el día conocido como la revuelta de Stonewall, que en ese entonces en Nueva York pues existían las redadas policiales, ¿no? Las redadas policiales eran para un poco seguir con las leyes que existían en ese entonces en Nueva York y pues lo que buscaban en ese entonces era personas de la diversidad sexual, en específico. Por ejemplo, nombraban a mujeres como muy específicamente con pelo corto y entonces esas mujeres eran las que se llevaban detenidas en estas redadas. Entonces, pues existían como barcitos, pubs, en este caso, en los que pues se reunían personas de la diversidad sexual y en ese momento, el 28 de junio, la madrugada del 28 de junio de 1969, llegó la policía a practicar esta redada que eran muy comunes en ese entonces. Sin embargo, diferente a lo que existió en otras noches, en otras madrugadas y en otros lugares, en lugar de que todos huyeran o más bien se dispersaran de ese lugar, lo que sucedió fue que tanto las personas que no fueron detenidas en ese momento como otras personas llegaron a ese lugar y entonces, como en un método de protesta, pues empezaron como a bailar, a hacer muecas, en este específico, no tan protesta como la que estamos acostumbrados a ver y a vivir, sino como en un tiempo de fiesta, ¿no? Como se ha visto en estos días también. Y yo sí quiero marcar un importante mensaje que es también no dejar de lado el papel de las mujeres en este momento histórico, ¿no? En específico, mencionamos a Silvia. Silvia era una mujer trans latina en ese momento de la redada y en esa noche de Stonewall. Y también había otra mujer afroamericana que era drag queen, que se llama Marsha Johnson. Y ellas dos pues tuvieron su historia también en ese momento porque ellas se veían como un poco segregadas de este movimiento de las disidencias, pero también ese día tuvieron como su reconocimiento, ¿no? Así como nos ha pasado en estos momentos históricos y sobre todo en esta pues marcha histórica que se vivió en Ciudad de México, pero también que se ha vivido a lo largo del país, retomando con más fuerza cada vez más personas y sobre todo pues integrando como diferentes miembros de esta disidencia. Fer, cuando hablamos de diversidad sexual, pues hablamos de defender los derechos que cada quien como ser humano tenemos a ejercer nuestra sexualidad, ¿no? Pero en Puebla vivimos en una ciudad muy tradicionalista. Incluso, pues por eso los poblanos somos conocidos como los poblanos mochos, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Tú decías, es un día histórico que se vivió, porque hoy vemos que pueden salir a las calles a manifestar, a expresar libremente su diversidad sexual, pero ¿qué tan difícil es enfrentar el día a día en una ciudad como Puebla cuando tú tienes una preferencia distinta a lo tradicional? Claro, pues mira, los derechos, en general los derechos humanos, pues se han ido ganando territorio, ¿no? Es decir, en este específico la sociedad civil ha ido impulsando estas diferentes luchas
para ir conquistando estos terrenos en los que antes no podíamos tener esta voz y esta participación. Es decir, por ejemplo, el año pasado se aprobó el matrimonio igualitario aquí en Puebla, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo crímenes de odio en la ciudad de Puebla, sigue habiendo discriminación. Somos de los primeros estados con mayor índice de discriminación en todo el país. Entonces, pues es una lucha constante para las personas de la disidencia, de la diversidad sexual, pero también es bien importante ir recalcando cómo las personas, sobre todo las personas activistas, han ido luchando y defendiendo los derechos humanos, porque como personas todos y todas tenemos derechos humanos y pues en este específico ir conquistando estos espacios para pues tener un acceso a una vida libre, ¿no? Sin violencia y sin discriminación. También es cierto que estos espacios se han ido ganando gracias a que estas comunidades han hecho eco y han demostrado su potencial, ¿no? Hace muchos años en el Love Parade en Europa te decían, la importancia para la ciudad que lo organiza son los millones que se recaudan con las visitas de la gente, ¿no? Con todo el movimiento que se genera a esa ciudad le deja mucho dinero y eso también termina promoviendo a que si la ciudad quiere seguir teniendo ese recurso cada año, tiene que promover esa libertad, ese apoyo a los derechos. Y eso es algo que hizo una pauta increíble en Europa al decirte, oye, tú quieres la organización, tienes este problema en tu municipio, tienes esto, no te lo vamos a dar a ti. Se lo vamos a dar a tal. Entonces, esta misma orden, si bien dicho, del dinero y de enriquecer a los ayuntamientos, los obligó a decir, si yo quiero que la gente venga, les tengo que dar seguridad, les tengo que dar la apertura, les tengo que dar los derechos. Y eso ha ayudado a que vayan ganando ese terreno. Hoy sigo esperando el reporte de la Ciudad de México cuando digan cuál fue el aforo en el nivel de hotelería, porque se llenó la ciudad, se llenó gracias a que toda la gente fue a participar, ¿no? Hoy por eso los artistas también forman parte de esto. Obviamente todo viene detrás de una gran lucha, pero que también se va a impulsar con lo económico y termina obligando a la sociedad a aceptarlo. Oye, no, es que la señora no quiere vender, ¿por qué ese día va a pasar? Sí, pero si la señora vende va a sacar mucho. Entonces, bueno, les doy esa apertura. Eso, aunque suene un poco gracioso, porque dice, al final es dinero, pero el dinero también está promoviendo a que la gente acepte estos nuevos espacios, porque al final es un beneficio colectivo. Tú ganas, ellos ganan, ellos tienen el derecho y los espacios para expresarse. Entonces es importante que también las autoridades tomen en cuenta todas esas acciones para seguir funcionando en estos cambios sociales que puedan integrarlos, porque no se trata de segregar, simplemente es empezar a fusionar a las diferentes comunidades, que haya el respeto mutuo, ciudadano, pero que puedan estar todos en una sola zona, ¿no? Que no digas, ay, bueno, en esa zona no vayas porque van a estar ellos, ¿no? O los conciertos, que digas, ay, no voy a llevar al concierto a los niños. No, es un tema que puedes integrarlo, ¿no? Es una fiesta que puedes llevar a los niños, ¿no? Parte de las imágenes que se llenaban hace un año en la Ciudad de México eran los activistas regalándole flores a los granaderos, ¿no? Este año fueron los niños y las imágenes aéreas, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones terminan marcando un hito que poco a poco va abriendo ese espacio, ¿no? Hoy Puebla los vimos en los eventos, hoy ya tuvo espacios en el Zócalo. El próximo año esperemos que haya más gente caminando por las calles, ¿no? Más banderas, más colores, más vistoso. Al final es que la gente lo vea y lo entienda para después asimilarlo e integrarse. Sí, claro, y es importante lo que mencionas porque además pues en Puebla se han vivido logros bien históricos, justo parte de la sociedad civil que ha impulsado estos logros, ¿no? Como la despenalización del matrimonio igualitario o la legalización del matrimonio igualitario, también la ley Agnes, y pues recientemente, hace unos días, se vivió también como la penalización de las terapias de conversión, ¿no? Entonces, yo creo que estos logros han sido muy importantes, sobre todo pues impulsados desde la sociedad civil, que al final de cuentas pues van marcando como este hito de tomadores de decisiones o tomadoras de decisiones no van a decidir como nuestros derechos, sí nosotras, sí nosotros y sí nosotros, ¿no? Entonces es bien importante y como bien mencionabas, pues también esta parte del lenguaje, ¿no? De decir no somos minorías, sino pues todos somos seres humanos, todos somos seres personas y entonces pues queremos ir viviendo la vida con libertad y sin discriminación. Eso que dices, Fer, es muy importante porque
Al final hay todo un tabú detrás de esto, donde yo he escuchado a muchas personas, tal vez no decirlo, pero sí pensar que una persona que tiene una preferencia sexual distinta, como si fuera un ser humano diferente. O sea, no sé qué, porque yo nunca lo he pensado así, pero no sé qué alcanzan a ver en su mente que hacen una diferencia como tan grande sin darse cuenta que al final pues, todos somos seres humanos. Incluso hay personas que tú podrías nunca darte cuenta que su preferencia sexual es distinta hasta que ellos te lo digan, y tampoco tienen por qué andarlo gritando, porque yo no ando diciendo, no, a mí me gustan los hombres, ¿no? O sea, no tendrían por qué hacerlo, ¿no? Sí, claro, eso es bien importante, ¿no? Como ir quitando y rompiendo estos estigmas, o sea, también parte del trabajo de nosotras y nosotros y nosotres como sociedad es justo ir quitando estos estigmas que representan a muchos factores de esta parte de inclusión como sociedad, pero sobre todo, pues justo ir quitando como también esta parte de la discriminación, ¿no? Como bien mencionabas, o sea, yo no voy a ir preguntándole a la gente cuál es tu orientación sexual o cuáles son tus preferencias sexuales o cómo te asumes tú como persona. Sin embargo, yo te voy a respetar a ti como persona, pues porque eres otra persona, otro ser humano, y yo tengo que respetar tus decisiones, tus ideas en general, no importando si es tu preferencia sexual o pues hasta qué es lo que te gusta desayunar o comer, ¿no? Fer, ya nada más para cerrar, yo quisiera preguntarte. Antes, hace algunos años, normalmente hablábamos de, bueno, quien tiene preferencias distintas, pues es homosexual, ¿no? Pero hoy vemos que estas siglas de la comunidad que antes era LGBT, hoy es enorme. Bueno, ya no sé si lo voy a decir de forma correcta, pero según yo es LGBTTIQ+. ¿Qué significa esto? Pues mira, dentro de esta diversidad y dentro de estas disidencias existen, además de pues las personas lesbianas, gays, bisexuales y bisexuales, las personas trans, por ejemplo, pues también existen las personas que se asumen como pansexuales, como queers, e incluso las personas que pues se asumen como asexuales, ¿no? Entonces, toda esta inclusión de todas las disidencias y las diversidades sexuales, pues eso significa las siglas de el LGBTIQ+. Sí, y eso es parte también de que el colectivo sigue integrando a las demás personas, ¿no? No es como decías, no nada más eran las gays o las lesbianas, cada vez suman. Antes era así, ¿no? Porque al final lo que terminan haciendo como comunidad es levantar la voz para poder conseguir más terreno en los derechos, ¿no? Es una deuda que tiene México en algunos casos. En algunos países están peleando de cómo puedo heredar a mi pareja la pensión, ¿no? En México todavía se está pensando si se les permite o no casar. O sea, sí hay una deuda todavía en derechos sociales y civiles que tienen que seguir alzando la voz y que solamente como grupo, como un colectivo podrán conseguirlo, ¿no? Y teniendo y ganando espacios en los diferentes congresos. ¿Algo más que quieras agregar, Fer, antes de despedirnos? Pues agradecer mucho el espacio y también agradecer pues a las compañeras, a los compañeros y a las compañeras activistas por toda la labor que realizan diariamente como sociedad civil para impulsar pues precisamente seguir estas luchas, pero impulsar también como esta parte de no somos minoría, la comunidad no es comunidad, sino somos una población, ¿no? Y como tal nos debe integrar y tomar en cuenta y seguir levantando la voz. Entonces, pues agradecer a ellas, a ellos y a ellas, y pues a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Fer. Bueno, pues ahí está. Ella es Fernanda Pérez, de Redefine Puebla. Tenemos por ahí su página de Facebook. Todo lo que hace Redefine, ¿no? Porque al final, como bien lo dices, es esa parte de difundir, de promover la inclusión social. ¿Dónde pueden encontrarla? Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y además en Spotify traemos también ahí un podcast que se llama Feministas sin Tabú. Entonces, en todos nos pueden encontrar como Redefine Puebla y pues en el podcast como Feministas sin Tabú. Gracias, Fer. Y bueno, pues decirles que nosotros en Alcance Diario pues también nos hemos sumado a esta conmemoración. Hemos cambiado en nuestra página de internet, nuestras redes sociales, el logotipo a los colores de la bandera de arcoíris, pues que representan esta lucha.